¿Alguna vez has visto la vida de una persona arruinarse en un solo día? Vimos a un niño obtener una multa por alcohol por ser menor de edad. Normalmente esto no arruina una vida, pero él y yo éramos estudiantes universitarios en una universidad que había estado en las noticias mucho por la cultura de la bebida barra fiesta. Esta cultura ha sido la misma desde los años 70, pero no les gustó la mala prensa, así que tomaron medidas enérgicas. Como 2 meses antes de que esto sucediera, instituyeron una nueva política. Solía ser que lidiarías con las implicaciones legales, luego te harían ir a un programa de educación sobre el alcohol y no serías capaz de estudiar en el extranjero. Ahora, te suspenden por el resto del semestre, te hacen mudarte si vives en el campus y cancelan cualquier ayuda financiera que la escuela esté brindando. No lo conocía bien, pero sí sé que él, como yo, tenía préstamos estudiantiles además de un generoso paquete de ayuda financiera, y debido al programa de ayuda en el que estábamos, es poco probable que pueda darse el lujo de regresar sin el paquete de ayuda financiera de la escuela. Estábamos parados en una esquina del centro viendo el desfile del 4 de julio cuando vimos a los padres de uno de los jugadores de un equipo de fútbol que yo entrenaba, hablando con alguien y comenzó a correr como el infierno a través de la multitud con cara de pánico. Alguien vino a nuestra puerta más tarde y nos dijo que Matt, su hijo de 10 años, había saltado de uno de los carros del desfile para que alguien le arrojara algunos dulces desde otro carro y se había tropezado. La carroza en la que viajaba corrió sobre su cabeza y lo mató. Nuestro hijo estaba en la misma carroza y aún no había llegado a casa. Uno de los momentos más deprimentes de mi vida. Los padres nunca fueron iguales. La gente en las carrozas de nuestro pueblo nunca volvió a arrojar dulces. Pienso en Matt cada 4 de julio. Solía trabajar en la recepción de recursos humanos para un gran hospital. Había un buen caballero anciano que había sido contratado para el personal de limpieza. Lo contraté y recuerdo lo dulce, amable y apreciativo que era todo el tiempo. Un día, unos meses después de empezar su trabajo, llegó a la recepción y se veía completamente diferente. Su espíritu de luz se había ido y había sido reemplazado por algo mucho más oscuro. Había venido para programar citas de asesoramiento y procedió a decirme por qué estaba en el trabajo cuando recibió una llamada de que un paciente se había caído y necesitaba ir al punto X para ayudar a limpiarlo. Eso fue todo. Por supuesto, no se dio cuenta hasta que llegó a la escena que la paciente había saltado a la muerte desde lo alto de un edificio de garaje de 5 pisos. Él fue la primera persona allí, totalmente sin preparación para la escena espantosa. Nadie le había advertido de lo que encontraría. Nadie pensó que el pobre conserje podría haberse librado de ver eso. Mi corazón todavía está con él, esto fue hace 8 años. Espero que haya recibido mucha asesoría y haya podido seguir adelante con su vida. No tuvo que decir mucho para que yo entendiera lo profundamente traumatizado que estaba. Pobre alma. El esposo de mi amiga produjo y consumió pornografía infantil, incluidas algunas fotos de sus hijos y sobrinos. Ella se enteró cuando el Departamento de Seguridad Nacional allanó su departamento. Le destrozó la vida. Sin embargo, ella está bien ahora. Divorciada, obviamente, y él ya no tiene ningún derecho parental. Todavía está luchando para ayudar a sus hijos a procesar todo el asunto. Un día durante mi 3er año de secundaria, en la década de 1980, bajé las escaleras un sábado por la mañana y mi madre me preguntó: ¿conoces a Bob Johnson? Dije sí, me siento a su lado en inglés. Dio la vuelta al periódico local y allí estaba Bob esposado en la primera plana. Había asesinado a su padre e intentó encubrirlo. Al parecer, su padre lo había estado violando durante años, y Bob finalmente tuvo suficiente. Le disparó a su padre en la cabeza con un 22 mientras dormía. Afortunadamente, los tribunales fueron indulgentes. Le dieron una nueva identidad, lo trasladaron a algún lugar del Medio Oriente y le brindaron asesoramiento. Supongo que este día arruinó la vida de su padre y salvó la suya. Lo vi en Facebook hace un par de años.
Está usando su nombre real, está casado y tiene hijos, y trabaja como conductor de uno de los grandes servicios de paquetería. Estoy tan contento de que su vida haya resultado normal. Cuando estaba en la escuela de paramédicos, nos contaron sobre un estudiante paramédico, el instructor también era un paramédico, que recibió una llamada por apuñalamiento. Llegan al bar y ven a un tipo con un cuchillo en el abdomen, el estudiante de medicina toma la iniciativa y saca el cuchillo, algo que nunca debes hacer, estoy seguro de que lo sabes. El instructor pierde la cabeza ante este imbécil, preguntándole qué demonios estaba pensando. El estudiante se asusta y, lo has adivinado, vuelve a poner el puñetero cuchillo. Como resultado, el paciente falleció, el estudiante perdió cualquier posibilidad de tener un buen trabajo y fue acusado de la muerte del paciente, podría haber sido un homicidio involuntario, no recuerdo. Toda su vida se arruinó porque se asustó y cometió un error en una llamada, no un error de novato o un error común, pero en aproximadamente medio minuto arruinó su vida. Una chica de mi clase fue atrapada con un termo lleno de vodka y cuando la maestra la atrapó, la enviaron a la oficina del director. Bueno, cuando el director le preguntó por qué estaba bebiendo, la niña le dijo que había estado durmiendo con el agente de seguridad de la escuela. El tipo era un policía metido en la escuela teniendo sexo con un estudiante de 10º grado. Los agentes que trabajaron junto a él lo sacaron de la escuela. En la audiencia en la corte descubrieron que estaba teniendo relaciones sexuales con 2 niñas más en la escuela. Su esposa y sus 2 hijos estaban en la sala del tribunal para apoyarlo porque les dijo que era inocente. Eso se derrumbó cuando una de las chicas tuvo un video de las 2 teniendo sexo. Cuando tenía 9 años o algo así, un niño de mi clase fue asesinado por su madre antes de suicidarse. Lo vi en las noticias esa noche, solo para saber que era él a la mañana siguiente. Fue en una boda donde el novio se emborrachó tanto que comenzó a besarse con fuerza con una invitada en la pista de baile. Gran fiesta para una rápida anulación. Cuando era niño vivía en un complejo de apartamentos. Una de las familias tenía 3 niños pequeños. Un día, los padres necesitaban hacer algunos recados, por lo que contrataron a una niñera para que cuidara a los niños. La niñera se durmió y uno de los niños comenzó a jugar con algunos fósforos. Los padres llegaron a casa y había enormes nubes ondulantes de humo y fuego provenientes de todas las ventanas. Los 3 niños y la niñera murieron. Solo se fueron por alrededor de 1 hora. Trabajé como enfermera en un hospital de Kentucky. Un paciente entró por la sala de emergencias gritando cosas como quiero donar mis órganos. Este lugar apesta. Jódense. Etcétera, etcétera. Pisoteó la entrada principal de la sala de emergencias y una asistente de enfermeras lo siguió para tratar de calmarlo. Sacó un 45 y se voló los sesos frente a la joven asistente. Él murió. Los órganos no podían ser utilizados. Y ella está en terapia. Como hace 7 años, un grupo de jefes de equipo en mi base de guardia del ejército estaba celebrando a uno de los suyos que obtuvo su título de asociado. Todos estaban bebiendo, no mucho, y finalmente se fueron a casa. Excepto por un chico. Se quedó y bebió hasta la última llamada. Decidió conducir a casa. Golpeó a un joven de 20 años que se dirigía a su trabajo aproximadamente a las 2 de la madrugada, y lo convirtió en un parapléjico. Nuestro comandante de ala básicamente le dijo que se declarara culpable al condado, y que fuera a la cárcel con una alta administrativa. Su familia habría podido conservar algunos de sus beneficios, como el préstamo Bailey Bill, o luchar contra él. Perder le costó a su familia toneladas de dinero y se deshonró. Básicamente deshonroso es como si nunca hubieras servido. Se declaró culpable. Editar. Deshonroso es en lo que respecta a los beneficios, cualquier bonificación que recibió tiene que devolverse, las medallas se quitan. También figura en las solicitudes de empleo, y la gente lo rechazará por ello. Sé que un deshonroso es como un delito grave, pero hacerlo es un proceso largo, independientemente de si fue condenado en un tribunal penal civil.
Su descarga fue un: oye, todavía te quedan 2 años en tu contrato antes de volver a alistarte, así que solo vas a renunciar a eso ahora. Además, para las personas que piensan que Scott quedó libre, no lo hizo. Fue a la cárcel. Delito de duelo y asalto con un arma mortal o algo así. El comandante de ala solo le permitió hacer al menos una cosa desinteresada y aún así poder transferir su factura y su préstamo a su familia. También tuvo que pagar los gastos médicos del niño que golpeó, y probablemente también otros daños, por lo que no es como si tuviera un pase gratis para eso. Un compañero de trabajo fue atrapado robando y fue despedido. Se fue a su casa y se lo contó a su esposa, y aparentemente ella tuvo suficiente y lo dejó y se llevó a los niños. La policía lo encontró a la mañana siguiente en el bosque fallecido. Vi la vida de un hombre desmoronarse en menos de 24 horas. Para un poco de contexto. Cuando digo robar, me refiero a cerca de $100.000 en metales preciosos de un cómodo trabajo del gobierno federal. Iba a ser arrestado y lo sabía. Además, se suicidó por todos los que preguntaban. Crecí siendo la mejor amiga de mi hermana y un día ella no regresó a casa del trabajo. Tenía 16 años en ese momento, ella tenía 22 años. Escuché que mis padres comenzaron a recaminar por la casa encendiendo las luces y pude escuchar más conmoción y pánico. Los policías llamaron a nuestra casa porque encontraron el auto de mis hermanas dañado en una calle en medio de un vecindario con la puerta del conductor aún abierta y encontraron que uno de sus zapatos estaba en medio de la calle. A la mañana siguiente, todavía no aparece mi hermana. Ella trabajaba como barman. Salió del trabajo esa noche y un tipo la siguió, chocó su auto de lado y cuando ella salió para cambiar el seguro, la secuestró y la metió en su camioneta y se fue, y esa noche continuó violando y abusando de ella y la mantuvo cautiva durante todo el día. Noche y hasta el día siguiente. Mi hermana logró escapar ese día siguiente y corrió a la casa más cercana, golpeando las puertas. Los propietarios dejaron entrar a mi hermana y llamaron al 911, se dieron cuenta de que había sido golpeada y atacada. Fue llevada al hospital, que es cuando recibimos la llamada telefónica donde estaba, tenía 2 costillas rotas, su cara era casi negra y azul, ambos ojos negros y rasguños en todo el cuerpo. Después de eso nunca volví a tener a mi hermana. Sobrevivió al ataque pero sufre una horrible ansiedad y ataques de pánico. Ella no puede salir en público sola. Ella bebe mucho y está aterrorizada de salir de la casa mi mamá y vivir sola, no sé, solía admirarla y nos reíamos y veíamos películas y saltamos en el trampolín y ella me llevaba a probar cadenas de comida locales y escuchamos música y desde que nunca volví a tener a mi hermana mayor, siempre la amaré, pero me rompe el corazón. En un día su vida cambió para peor. 2 personas. Mi papá cuando mi mamá le confesó que lo había estado engañando. Y mi madre cuando apareció la policía y le informaron que mi padre había sido encontrado muerto con una herida de bala autoinfligida. Un hombre realmente agradable que era dueño de un cibercafé aquí, un lugar con muchas computadoras conectadas en LAN donde la gente va a jugar juntos. Edad 33. Tiene esposa y 2 hijos. Lo conozco. Solía frecuentar mucho su lugar. Y una mañana temprano iba a su casa a jugar y esas cosas. El lugar no estaba abierto esa mañana. Y su socio comercial estaba caminando preguntando dónde estaba su socio. Le dije que no lo había visto ese día. Resulta que su casa fue alcanzada por un maldito misil. Vivo en Siria, así que esto es más común para mí que la mayoría de las personas en esta tierra, pero maldita sea. Su casa fue quemada y él y sus hijos fueron asesinados. La peor parte. Su esposa. Un profesora universitaria por lo que me dijeron fue a trabajar ese día antes del impacto del misil. Estaba en la universidad cuando perdió a su esposo, sus hijos y su hogar. Todo lo que tenía se había ido en una hermosa mañana mediterránea. No sé mucho de ella. Solo espero que esté bien en estos días,